Saludos y gracias por acompañarme en esta nueva edición de Nico Más, un breve informativo siempre con la verdad. Hoy es miércoles 16 de diciembre y así luce el panorama para este día. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, finalmente felicita al presidente electo Joe Biden por su victoria en las elecciones presidenciales de noviembre. Cientos de hospitales vacunan a su personal, al tiempo que los reguladores federales emiten una evaluación positiva de una segunda vacuna contra el COVID-19. El gobernador de Nueva York promulga una ley que limita los arrestos de migrantes dentro de tribunales estatales. La jueza federal Esther Salas lucha por una nueva ley para proteger a funcionarios públicos después de que su único hijo fuera asesinado por un hombre armado en su casa durante el verano. El alcalde de Nueva York advierte que la Gran Manzana enfrentará la peor nevada en 3 años y pide a los neoyorquinos quedarse en casa. De esa manera empezamos esta nueva edición de Nico Más. Ya iniciamos. Tras varias semanas de silencio, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, felicitó al demócrata Joe Biden, a quien llamó como presidente electo, y dijo que el colegio electoral ya se ha pronunciado. Con un discurso en el recinto del Senado, McConnell finalmente parece aceptar la derrota del presidente Donald Trump. El colegio electoral se reunió el lunes y ratificó el triunfo de Biden con 306 votos frente a los 232 de Trump. McConnell reconoció haber esperado que la elección presidencial tuviera un resultado diferente y que el colegio electoral ya determinó quién será juramentado el próximo 20 de enero. The Electoral College has spoken. So today I want to congratulate President-elect Joe Biden. The President-elect is no stranger to the Senate. He's devoted himself to public service for many years. I also want to congratulate the Vice President-elect, our colleague from California, Senator Harris. Agregó que Biden se ha dedicado al servicio público durante muchos años. McConnell también felicitó a la vicepresidenta electa Kamala Harris y dijo que, cito, todos los estadounidenses podemos llenarnos de orgullo de que nuestro país tiene una vicepresidenta electa por primera vez. El senador por Kentucky inició su discurso con un elogio a los interminables logros de los 4 años del actual gobierno de Trump y dijo que el presidente y el vicepresidente Mike Pence merecen nuestro agradecimiento. Our country has benefited from a presidential term filled with major accomplishments. President Donald Trump has repeatedly surprised the skeptics, confounded his critics, and delivered significant policy victories that have strengthened our country. El líder del Senado mencionó entre los logros de Trump su nominación para un segundo periodo, la confirmación de 3 jueces de la Suprema Corte, la lucha contra el terrorismo y el haber encontrado una vacuna contra la pandemia del coronavirus. Trump, por su parte, continuó con sus denuncias infundadas de fraude electoral, pero a través de su cuenta de Twitter. Pasamos a la crisis del nuevo coronavirus. En Estados Unidos, según datos de la Universidad Johns Hopkins, más de 304,000 personas han muerto por el COVID-19 y se estima que casi 17 millones han contraído esta pandemia. Y a pesar de que varios estados reportan una disminución de nuevos casos de contagio con esta enfermedad, la rápida propagación del virus opaca las mejorías. Que la disminución en las infecciones se traslade a una caída en las muertes, pero eso podría tomar mucho tiempo. Muchos dicen que los que están falleciendo de COVID-19 podrían haberse enfermado hace semanas. En una llamada con gobernadores realizada esta semana, la doctora Deborah Birx, del grupo de epidemiólogos de la Casa Blanca, dijo que el progreso en varios estados se ha visto opacado por una situación de deterioro en las costas este y oeste. En California, la disponibilidad de camas en las unidades de terapia intensiva está disminuyendo, mientras se promedian más de 31,000 casos nuevos al día. You already see other states closing down, big states closing down. Why are they closing down and we're not? Their numbers are higher than our numbers, as the chart I just showed you.
So the states with the higher numbers are already closing down. But there's a big but. En Nueva York, las autoridades prohibieron el lunes que los restaurantes tuvieran servicio de comedor en interiores debido a que el número de infecciones sigue en aumento. Las autoridades de la ciudad y del estado han advertido que un confinamiento más amplio podría ser necesario si la situación sigue empeorando. En promedio, Estados Unidos registra más de 2.400 decesos y más de 215.000 contagios nuevos al día. La cifra podría aumentar en las próximas semanas debido a los viajes y encuentros familiares de fin de año. Un influyente modelo de la Universidad de Washington señaló que podría haber 502.000 muertes para el 1 de abril, incluso con la vacuna. Las autoridades piden a las personas seguir las advertencias de limitar las salidas y de portar mascarillas. Cientos de hospitales de la nación se aprestan a vacunar a su personal, mientras que reguladores federales ya emitieron una evaluación positiva de una segunda vacuna contra el nuevo coronavirus. Esto es necesario para impulsar la campaña de vacunación más grande en la historia de los Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, confirmó la eficacia y seguridad de la vacuna fabricada por la farmacéutica Moderna Incorporated y los Institutos Nacionales de la Salud, el paso previo a la autorización definitiva. Un panel de expertos independientes presentará su recomendación este jueves y se prevé que poco después la FDA dé su aprobación definitiva. Mientras tanto, hospitales en todo el país comenzaron a acelerar la inmunización con la vacuna de Pfizer y BioNTech, aprobada por la FDA la semana pasada. La vacuna Pfizer, empacada con hielo seco a temperaturas ultra bajas, debe llegar a 400 hospitales adicionales y otros sitios de distribución. La distribución inicial de la vacuna representa un gran aliento para médicos y personal hospitalario exhaustos en todo el país. La salud es un derecho humano y nuestros hospitales públicos están aquí para proveer ese derecho. En estos edificios se han peleado duras batallas contra el virus y aquí mismo vamos a pelear la batalla final. Millones de neoyorquinos van a recibir una vacuna segura, efectiva y gratis en nuestros hospitales para acabar de una vez por todas con esta pandemia. Las primeras 3 millones de dosis serán para trabajadores de la salud y ancianos enfermos. En los primeros meses se necesitarán cientos de millones de dosis para inmunizar a la mayor parte de la población. Cada vacunación requiere una segunda dosis unas 3 semanas después. Como he mencionado antes, esta crisis sanitaria ha traído consigo graves secuelas económicas, hambre, pobreza y desempleo, lo cual ha terminado en muchas familias tener que elegir entre un plato de comida y techo. La comunidad hispana ha sido uno de los grupos más afectados. Millones no tuvieron acceso a las ayudas debido a su condición migratoria irregular. California y varias ciudades como Nueva York desembolsaron fondos dirigidos a inmigrantes sin estatus migratorio, pero según grupos de asistencia y activistas, no fueron suficientes y es necesario repetir esas iniciativas. Gran parte de los inmigrantes hispanos trabajan en sectores que han sido fuertemente afectados por la pandemia, como la gastronomía, la hotelería y la construcción. Otros lo hacen en la agricultura y las empacadoras de carne, donde se han registrado elevadas tasas de contagio debido a la falta de medidas de distanciamiento y seguridad. Se estima que el 24% de los casos de COVID-19 en esta nación son de hispanos y un 14.7% de las muertes, una tasa casi 3 veces mayor que la de los blancos, según los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés. Tras 9 meses de pandemia, el azote del virus es ahora visible en las largas filas que hacen muchos frente a agencias que ofrecen comida, ya que el 17% de los hogares hispanos, a veces o con frecuencia, no tuvieron suficientes alimentos en septiembre. La cifra es más que el doble de los hogares blancos.
En general, se trata de personas que cobran el salario mínimo y que no tienen acceso a beneficios sociales, de salud o ayudas económicas como los $1,200 otorgados por el Congreso para paliar el efecto económico de la pandemia. Para paliar la situación, un cuarteto bipartidista de líderes del Congreso está impulsando un plan de ayuda económica con la esperanza de llegar a un acuerdo en las próximas horas para poder asistir a individuos y negocios y ayudar a que la vacuna contra el coronavirus llegue a millones de personas. Las negociaciones se intensificaron el martes luego de meses de futilidad. Los principales dirigentes demócratas y republicanos se reunieron en 2 ocasiones con la esperanza de llegar a un acuerdo que otorgue subsidios a empresas golpeadas por la pandemia, ayude a distribuir las vacunas, financie las escuelas y renueve las prestaciones por desempleo a punto de caducar. Después de 2 reuniones en las oficinas de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, donde sus partidarios impulsaron una mayor generosidad en la ayuda a individuos duramente afectados por la economía del COVID-19, los republicanos han expresado su optimismo y dicen que avanzan en la dirección correcta. We'll be here until we get a COVID package. Number 2, the way forward, obviously, is to put aside the 2 things that are the most contentious on each side: liability protection and state and local. We all know the new administration is going to be asking for another package. We can live to fight another day on what we disagree on, but we ought to agree to go forward on what we can agree on. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, asegura que el aumento de actividad entre los legisladores podría verse como un indicio de que podrían concretar un acuerdo muy pronto, aunque las negociaciones han sido complicadas. McConnell está teniendo un papel importante en las conversaciones y presiona a los demócratas para que abandonen un plan de ayuda de $160 millones para gobiernos estatales y locales. McConnell ha dicho que dejaría a un lado la exigencia de provisiones que protejan a los negocios de demandas relacionadas al COVID-19 si los demócratas aceptan abandonar su paquete de ayuda. Los republicanos también se han reforzado en limitar el costo de las prestaciones por desempleo y los pagos directos que promueven los demócratas. We need to pass COVID relief to help our fellow Americans get by until we eradicate this virus. We need to fully fund not only production of the vaccine, but its distribution as well. The states badly need that money, and we need to get it done for every American. En tanto, el senador por Nueva York, Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en la Cámara Alta, ha insistido que la ayuda a gobiernos locales y estatales estaría incluida en cualquier propuesta, aunque a medida que se acaba el tiempo, los demócratas parecen no estar dispuestos a retener el resto del paquete por esa exigencia. Varios demócratas de alto rango, aliados al presidente electo Joe Biden, han dicho que cederían y que lucharían por la ayuda el próximo año. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, promulgó una ley que prohíbe que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, arresten a personas por violaciones migratorias dentro de tribunales estatales. La denominada Ley para Proteger Nuestras Cortes fue aprobada en julio por el Senado y la Asamblea estatales. La medida requiere ahora una orden firmada por un juez para que agentes de ICE realicen un arresto migratorio. Bajo esta ley, no se permitirá un arresto con una orden administrativa, las cuales no llevan la firma de un juez, o sin una orden judicial. Los defensores de la ley han dicho que en los últimos años, bajo el gobierno del presidente Donald Trump, han aumentado los arrestos por violaciones migratorias en los juzgados, lo que desató temor entre algunas personas de presentarse en corte para resolver otros asuntos y exponerse a ser detenidos. Ayer se firmó por ley el gobernador Cuomo que ningún agente de ICE puede entrar en las cortes estatales del estado de Nueva York
sin un warrante. Esto es gracias a los años de trabajo de los organizadores demandando que haya una ley para proteger a los inmigrantes cuando vayan a las cortes estatales buscando ayuda. Así que esto ha sido una victoria para los derechos de los inmigrantes y para los inmigrantes de aquí, del estado de Nueva York. En junio, un juez federal impidió que las autoridades federales de inmigración hicieran arrestos civiles en los juzgados del estado de Nueva York o arrestaran a cualquier persona que acudiera allí para algún procedimiento. La promulgación de esta ley se produjo el mismo día en que los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos concluyeron los acuerdos para la implementación del Acuerdo de Cooperación de Asilo, firmado en septiembre de 2019, con el que se busca frenar el flujo irregular de migrantes. A través de un comunicado, la embajada estadounidense en San Salvador dijo que, cito, en virtud del acuerdo, algunos migrantes que soliciten asilo o protección humanitaria similar en la frontera de los Estados Unidos serán transferidos a El Salvador para que busquen protección en ese país. El secretario interino de Seguridad Nacional estadounidense, Chad Wolf, llegó a El Salvador para reunirse con miembros del Gabinete de Seguridad y de Inmigración y con el presidente Nayib Bukele. Wolf ha dicho que su objetivo es fortalecer la cooperación para mejorar la seguridad fronteriza, intercambiar información, frenar la migración irregular y proteger a los migrantes que son víctimas de persecución. Según el Departamento de Seguridad Nacional, durante el año fiscal 2019, más del 71% de los migrantes detenidos en la frontera sudoccidental de Estados Unidos eran nacionales de El Salvador, Guatemala y Honduras. Todos esos países han llegado a acuerdos con la administración del presidente Trump para hacer frente a la migración irregular, y los tres países han firmado e implementado los acuerdos de cooperación de asilo. Meses después de que un abogado mató a su único hijo e hirió gravemente a su esposo en un tiroteo en su casa de Nueva Jersey, una juez federal ahora lucha para lograr que nadie más pase por el mismo dolor y horror. To everyone who is keeping my family in your thoughts, thank you. La jueza federal Esther Salas aboga por una nueva ley para proteger a funcionarios públicos en el 20º cumpleaños de su hijo Daniel, quien fue asesinado el 19 de julio por un hombre armado que se hacía pasar por un conductor de reparto. Roy Den Hollander, de 72 años de edad, llegó a la puerta principal de la casa de Salas en Nueva Jersey, tocó el timbre y luego mató a tiros a Daniel. También le disparó 3 veces al marido de Salas, Mark Anderl, un abogado defensor penal y exfiscal del condado Essex. Esa tragedia, según Salas, ocurrió por una razón relacionada a su trabajo. El abogado que había comparecido ante ella estaba enojado por el ritmo de una demanda que había presentado en su tribunal y fue a su casa en busca de venganza, tratando de herirla. El trágico hecho llevó a Salas a elaborar la Ley Daniel, promulgada por el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, el pasado 20 de noviembre, que convierte en delito publicar la información personal de los jueces, fiscales y agentes del orden en el estado jardín, incluyendo sus números de teléfono y domicilios particulares. As federal judges, we understand that our decisions will be scrutinized, and some may disagree strongly with our rulings. We know that our job requires us to make tough calls. And sometimes those calls can leave people angry and upset. That comes with the territory. And we accept that. La magistrada dice que los jueces federales están en riesgo de encontrarse con otros posibles atacantes, por lo que pide al Congreso aprobar esa ley e implementarla a nivel nacional. El proyecto de ley bipartidista protegería la información de identificación personal de los jueces para evitar que sea revendida por comerciantes de datos. También les permitiría a los magistrados federales ocultar la información personal desplegada en sitios de Internet y evitar la publicación de información personal por otras empresas e individuos.
Actualmente, según el FBI, es fácil encontrar información personal sobre los jueces en Internet. Sus datos se pueden comprar, incluyendo sus direcciones, fotografías de sus hogares y las matrículas de sus vehículos. En el caso de Salas, Hollander, sospechoso de matar a un abogado en California, fue capaz de crear un expediente completo de la vida de la jueza. Estuvo observando legalmente su vecindario, marcó en mapas las rutas de Salas al trabajo e incluso se aprendió los nombres de su mejor amiga y la iglesia a la que asiste la magistrada. La juez dijo que esa información personal le permitió a Hollander arrebatarle a su único hijo. Cerramos esta edición de Ni Con Más con la fuerte tormenta invernal que ya azota la Gran Manzana y que amenaza con dejar acumulaciones de más de 2 pies de nieve en el área triestatal. La alerta de nieve está en vigor para Nueva York desde las 4 de la tarde del miércoles hasta el mediodía del jueves, tormenta que el alcalde Bill de Blasio dijo que podría ser la más grande en años o la peor en 3 años. En la ciudad, las proyecciones hablan de que podría caer más de 1 pie de nieve, por lo que las autoridades recomiendan no manejar debido a las ráfagas de viento de hasta 50 millas por hora, las condiciones resbaladizas en la carretera y la poca visibilidad. El Departamento de Sanidad ya comenzó a utilizar 705 vehículos para esparcir 300,000 toneladas de sal por algunas vías, haciendo tratamiento de descongelamiento previo, mientras que 1,300 camiones con palas ya están listos para recoger la nieve y despejar las calles. En Nueva York también se asignará a 2,000 trabajadores por cada turno, y cada uno de estos laborará jornadas de 12 horas. Las reglas de estacionamiento alterno estarán suspendidas para el miércoles y el jueves, aunque los parquímetros siguen vigentes. En Nueva Jersey, el gobernador Phil Murphy ya declaró el estado de emergencia. Así terminamos esta edición de Ni Con Más, agradeciéndoles su tiempo y su confianza, invitándolos a que me sigan en todas las redes sociales. No se olviden de inscribirse a este canal de YouTube, de darle like a este video y de compartirlo. Deseándoles a todos muy buenas noches. Más noticias, el jueves los espera en Ni Con Más. Hasta la próxima.